Señor, enséñanos a hablar con nuestro Padre Dios. Señor, enséñanos a orar, a abrir las manos ante ti. Saludos, amigos y amigas. Qué bueno encontrarnos de nuevo. La semana pasada estuvimos reflexionando sobre la oración constante a través de aquel texto que nos presentaba el Evangelio de Lucas y la carta de Pablo a Timoteo. Hoy, en una primera lectura tomada del libro del Eclesiástico, vamos a seguir en la misma dinámica, el culto que agrada a Dios. Este texto se enmarca originariamente en la descripción de la verdadera religión. Se pretende poner de manifiesto la relación estrecha que debe haber entre el culto y la vida moral, entre la fe y la vida. Por ello aparece, por una parte, la relación entre justicia y plegaria. De ahí que en primer lugar se hable de la rectitud y la justicia del Señor, que se preocupa de los pobres y de los débiles, de los humildes e indefensos. Y es después cuando se ensalza la plegaria perseverante de quien se siente pobre delante de Dios, de quien necesita de Él por encima de todas las cosas. Pero, ¿hay alguien que no necesita de su misericordia y su bondad? Dios no tiene preferencias de personas, aunque se preocupe especialmente de los indefensos. Y el culto que le agrada debe estar en sintonía con la voluntad sincera de conversión. Esto sale reiterada vez en la palabra de Dios, sobre todo en la parte profética del Antiguo Testamento. La segunda lectura de hoy, seguimos con la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, del verso 6 en adelante. La victoria del Evangelio, leemos el texto, este segundo texto, en el que el autor se nos presenta en los últimos días de su vida, antes del martirio. Pablo está sufriendo la consecuencia de su fe, sintiéndose abandonado de casi todos, pero no se siente solo, porque él constata que el Señor le acompaña. Es uno de los textos más elocuentes y bellos del epistolario paulino. La tradición es segura en cuanto al martirio del apóstol de los gentiles, y aquí se descrita como una experiencia marcial. Es como un examen de conciencia evangélico lo que podemos escuchar y meditar en este domingo, que se proyecta elocuentemente en una dimensión sacramental de la vida cristiana, que debe ser una vida verdaderamente apostólica, con metáforas e imágenes desbordantes. Se habla de la muerte como la victoria del Evangelio. Se percibe claramente que la muerte del apóstol no es el final, como tampoco lo es para nosotros nuestra muerte. Su vida ha sido como una carrera larga, competitiva por una corona, la de la justicia que Dios otorga a los que se mantienen fieles. Por otra parte, los elementos
autobiográfico de que se encuentran abandonados y en disposición de ser juzgados, son también parte de esta lucha hasta el final de quien ha hecho una opción por el Evangelio con todas sus consecuencias. No le preocupa su autodefensa, sino que el Evangelio sea conocido en todas partes, el mensaje salvífico. Esto es lo que en síntesis hoy Pablo nos presenta en este bello texto de la segunda carta a Timoteo. Y continuamos con el Evangelio lucano en el capítulo 18, hoy en el verso 9 al 14. La verdadera religión, según Jesús, es esta. Lo vemos hoy a grandes rasgos en este texto del Evangelio, que es una de las piezas maestras que Lucas nos ofrece de sus obras. Ya habíamos conversado la semana pasada también en parte de este texto, de esta parábola. Es bien conocida por todos esta narración ejemplar. Algunos dicen que no es propiamente una parábola, la del fariseo y el publicano que subieron al templo a orar. Más bien fue una realidad observada por Jesús durante su ministerio. No olvidemos el verso 9, muy probablemente obra interesante de Lucas para poder entender esta narración. Aquellos que se consideran justos y desprecian a los demás. Los dos polos de la narración son muy opuestos, un fariseo y un publicano. Es un ejemplo típico de estas narraciones ejemplares en las que se usan dos personajes, el modelo y el antimodelo, el bueno y el malo, nosotros y el otro. Uno es un ejemplo de religiosidad judía y el otro un ejemplo de perversión para las tradiciones religiosas de su pueblo, sencillamente porque ejerce una de las profesiones malditas de la religión de Israel, colector de impuestos. Trabaja para el imperio y se veía obligado a tratar con paganos. Es verdad que era un oficio voluntario, pero no por ello perverso. Las actitudes de esta narración intencionada de Jesús saltan a la vista. El fariseo está de pie orando. El publicano, alejado, humillado, hasta el punto de no atreverse a levantar sus ojos. Actitudes diferentes. Uno ensalzado y otro humillado. Uno erguido y otro aplastado y casi tirado en el suelo. Uno con orgullo y otro con humildad. Uno con altanería y el otro con confianza en Dios. El fariseo invoca a Dios y da gracia de cómo es. El publicano invoca a Dios y pide misericordia y piedad. El primero se ensalza a sí mismo, se enorgullece de ser como es. El segundo se siente pecador y se siente necesitado de la misericordia divina. Este escenario y la semiótica de los signos y actitudes están a la vista de todos. Hablan por sí mismos. La actitud, la disposición de una persona en todo el ámbito de la vida y especialmente en el ámbito religioso juegan un papel vital. Lo que para Lucas proclama a Jesús delante de lo que le escuchen es tan revolucionario
quien necesariamente debía llevar a la muerte. Y sin embargo, hasta un niño estaría de parte de Jesús, porque no es razonable que el fariseo excomulgue a su compañero de plegaria. Pero la ceguera religiosa es a veces tan dura que lo bueno es siempre malo para alguno y lo malo es siempre bueno para otro. Lo bueno es lo que ellos hacen, lo malo lo que hacen los otros. ¿Por qué? Porque la religión del fariseo se fundamenta en una seguridad viciada y se hace monólogo de uno mismo. Es una pantomima, es una patología subjetiva, envuelta en el celofán de lo religioso, desde donde y a Dios, donde ve a Dios y a los otros como uno quiere verlos y no como son en verdad, como reflejo de mi autorrealidad. En realidad, solamente se está viendo a sí mismo. Esto es más frecuente de lo que podemos usted y yo pensar. Por el contrario, el publicano tendrá un verdadero diálogo con Dios, un diálogo personal, donde descubre su necesidad y perentorio, y donde Dios se deja descubrir desde lo mejor que ofrece al hombre. El fariseo claramente le está pasando factura a Dios, le está cobrando a Dios, está él buscando la gloria de Dios. Esto es patente y esa es la razón de su religiosidad. El publicano, por el contrario, pide humildemente a Dios su factura para pagarla. El fariseo no quiere pagar la factura porque considera que ya lo ha hecho todo. Ha pagado los diezmos, primicias y ayuno. Precisamente lo que Dios no tiene en cuenta o no necesita. Eso se han inventado como sucedáneo de la verdadera religiosidad del corazón. El fariseo, en vez de confortarse con Dios y con él mismo, se confronta con el pecador. Aquí radica su vicio religioso radical. El pecador que está al fondo y no se atreve a levantar sus ojos, se confronta con Dios y consigo mismo. Y ahí está la explicación de por qué Jesús está más cerca de él que del fariseo. El pecador ha sabido entender a Dios como misericordia y como bondad. El fariseo, por el contrario, nunca ha entendido a Dios humano y rectamente. Este extrae de su propia justicia la razón de su salvación y de su felicidad. El publicano solamente se fía del amor y de la misericordia de Dios. El fariseo que no sabe encontrar a Dios, tampoco sabe encontrar a su prójimo, porque nunca cambiaría en sus juicios negativos sobre él. El publicano, por el contrario, no tiene nada contra el que se considera justo, porque ha encontrado en Dios muchas razones para pensar bien de todos. El fariseo ha hecho del vicio virtud. El publicano ha hecho de la religión una necesidad de curación verdadera. Solamente dice una oración en muy pocas palabras: ten piedad de mí, porque soy un pecador. La retahíla de cosas que el fariseo pronuncia en su plegaria han dejado su oración en un vacío y son el reflejo de una religión que, fijándonos en nuestra vida, ¿con quién nos asemejamos más? ¿Con el fariseo o con el publicano? Ojalá que un día se cumpla en nosotros aquello de que el que se humilla
será enaltecido para poder ser transformados, bendecidos, justificados por Dios, llegar a ser hombres y mujeres de oración humilde, de oración constante, de oración fervorosa, para que el Señor nos ayude a todos nosotros realmente a ser fieles discípulos de Él, ahora y por siempre. Feliz semana para todos. Señor, enséñanos a hablar